Hoy les contaré la historia de cómo la noche anterior a la boda de mi hijo, su prometida me miró a los ojos y dijo: «No perteneces aquí». Y cómo elegí el silencio en lugar de la discusión. Y cómo 3 llamadas tranquilas borrarían la fantasía que ella había construido y dejarían a 200 invitados congelados en silencio. Esta historia no se trata de venganza, grité de rabia. Se trata de la justicia que se pronuncia en voz baja, pero que resuena más fuerte que un trueno. Si crees en las historias de vida de abuelas, donde la dignidad es puesta a prueba y la verdad prevalece, recuerda darle a me gusta a este vídeo, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. Juntos, mantenemos vivas estas historias. Mi nombre es Linda Carter. Tengo 62 años, soy viuda y la fundadora de Carter Interiors. Construí mi empresa de la nada después de que mi esposo muriera, criando a mi hijo Ethan sola mientras trabajaba noches y fines de semana. Diseñé oficinas, casas y hoteles, ladrillo a ladrillo y viga a viga. Mi nombre no está grabado en mármol, sino en la confianza, la lealtad y el trabajo honesto. Ese jueves por la noche, el Hotel St. Regis brillaba con luz. Se estaba preparando la cena de ensayo. Los camareros, con chaquetas blancas, llevaban bandejas de plata y las risas resonaban en los salones dorados. Debería haber sido una noche de alegría. Sin embargo, había sentido ojos sobre mí durante toda la velada, fríos, midiendo, esperando. Finalmente, Madison, la prometida de mi hijo, se acercó. Sonrió para todos los demás, pero su agarre en mi brazo fue fuerte cuando susurró: «Ven conmigo afuera». Me llevó al balcón, donde las luces de la ciudad pintaban el horizonte de oro y acero. Su sonrisa desapareció en el momento en que las puertas se cerraron. Sus palabras cortaron como el cristal. «No perteneces a nuestra boda. Mañana es sobre gente importante, y tú no eres una de ellas». La frialdad en su tono era peor que el aire invernal. Ella esperaba que yo protestara, tal vez que suplicara por un lugar en la mesa. En cambio, me quedé quieta. Dejé que el silencio hiciera el trabajo. En el silencio, la arrogancia a menudo flaquea. Mis labios se curvaron en la más leve de las sonrisas, una que había inquietado a contratistas y competidores por igual durante décadas. No era la sonrisa de la rendición, era la sonrisa de alguien que entendía el momento oportuno. Se movió, inquieta por mi calma. No respondí, no le di la satisfacción de la ira. Me di la vuelta, regresé al salón y la dejé de pie sola, con su crueldad resonando en la noche. Más tarde, en mi tranquila cocina de Stanford, me serví una taza de café, tan negro como la medianoche. La casa estaba en silencio, el único sonido, el tic-tac del reloj en la pared. Miré la foto de mi difunto esposo sobre la repisa y luego la de la graduación de Ethan. Mi hijo era todo por lo que había luchado. Y sin embargo, mañana me decían que yo no pertenecía. Me senté en la mesa, con las manos firmes y el corazón tranquilo. La rabia era una tormenta que destruía sin propósito. Yo no necesitaba rabia, necesitaba claridad. A las 10:14 p.m., cogí el teléfono y marqué el primer número. David y Gwen, gerente general de una cadena de hoteles de lujo. Años atrás, mi empresa había salvado su propiedad principal cuando un contratista abandonó el proyecto. Él se acordó. A las 10:27 p.m., llamé a María López, cuya empresa de flores familiar casi se había derrumbado. Le había dado un trabajo a su hermano cuando nadie más lo haría. Ella se acordó. A las 10:41 p.m., hablé con el padre Whitmore de la parroquia de San Juan, cuya capilla había restaurado después de un incendio, rechazando cualquier pago. Él escuchó en silencio y cuando terminé, dijo: «Lo entiendo». 3 llamadas, palabras sencillas, sin exigencias, sin amenazas, solo recordatorios de lazos construidos sobre la confianza. Cuando dejé el teléfono, el silencio era más pesado, pero no vacío. Estaba lleno del peso de los años, de las relaciones, de los sacrificios, del respeto silencioso que me había ganado mientras otros se jactaban de refinamiento. Madison pensó que había sellado mi destino con 12 palabras crueles. En verdad, ella solo había puesto su propio colapso en movimiento. Me recosté en mi silla y la sonrisa regresó. Algunas tormentas rugen con truenos, otras llegan en susurros. Esa noche, mi tormenta ya se estaba moviendo. Sería fácil imaginar que las palabras de Madison en el balcón fueron un solo estallido de crueldad, pero la verdad es mucho más aguda.
Esa noche no fue un accidente. Fue la culminación de semanas de pequeñas humillaciones, cada una más aguda que la anterior. El primer corte llegó 3 semanas antes, cuando estábamos sentados en el apartamento de Ethan con la lista de invitados extendida sobre la mesa. Yo había escrito los nombres de las personas que habían caminado a través del fuego conmigo. Mi capataz, el señor Ortiz, que se quedaba en las obras hasta la medianoche para que yo pudiera ir a los eventos escolares de Ethan. Mi vecina, la señora Robinson, que cuidaba a Ethan cuando yo trabajaba en 2 empleos. Mi equipo, mis amigos, personas que habían puesto su fuerza en la vida que yo había construido. Madison se inclinó sobre la lista, su bolígrafo golpeando la mesa. Esto no servirá. Estos nombres no encajan con la visión de nuestra boda. Fruncí el ceño. Estas personas son familia en todos los sentidos que importan. Me llevaron cuando nadie más lo haría. Ella sonrió, esa sonrisa fría que nunca llega a los ojos. Linda, la imagen importa. Esto no es una barbacoa, es una boda Blake. No podemos tener trabajadores de la construcción sentados junto a senadores. Miré a Ethan esperando su voz. Él se movió incómodo, frotándose la nuca. Mamá, tal vez deberíamos hacerlo más pequeño. Ya sabes, solo la familia. Lo miré fijamente. ¿Solo la familia? Qué rápido puede reescribirse la lealtad cuando alguien susurra la palabra imagen. Borré los nombres, cada trazo más pesado que el anterior, sintiendo que una parte de mí era arrancada. La segunda humillación llegó la semana siguiente en un restaurante en Greenwich, donde Charlotte Blake organizó un almuerzo para ambas familias. Los Blake eran pulidos, cada movimiento ensayado, su risa lo suficientemente fuerte como para demostrar que pertenecían. Llevaba un vestido azul marino, simple pero digno. Mientras me acercaba a mi vaso de agua, los ojos de Charlotte me recorrieron como los de un juez considerando un caso que ya había decidido. «Te ha ido bien, Linda», dijo, su tono lleno de condescendencia. «Pero debes entender, el dinero antiguo tiene refinamiento. El dinero nuevo, bueno, hace ruido. Nunca es lo mismo». La mesa se quedó en silencio. Madison sonrió fingiendo sorber su vino. Ethan se aclaró la garganta, pero no dijo nada. Mis dedos se apretaron alrededor del vaso hasta que pensé que podría romperse. Quería responder. Recordarle a Charlotte que sus palabras no costaban nada, mientras que mi vida había sido comprada con sudor y sacrificio. En lugar de eso, levanté mi vaso, bebí y tragué cada onza de desprecio que me ofrecían. La tercera humillación fue más íntima y, de alguna manera, peor. Madison vino a mi casa una tarde, sin ser invitada, sosteniendo un sobre de color crema. Lo puso sobre el mostrador, su perfume llenando el aire. «Esta es la tarjeta para el sastre de mi familia en Milán. Deberíamos programar tu prueba. Las primeras impresiones importan. Serás fotografiada junto a personas que representan siglos de legado. Necesitamos que te veas pulida». Levanté las cejas. «Ya tengo un vestido». Su sonrisa se afiló. «Sí, pero tal vez algo más refinado. No querrás que Ethan se avergüence, ¿verdad?» ¿Avergonzado? ¿Mi hijo avergonzado de mí? Lo dijo tan casualmente, como si me estuviera pidiendo que me cambiara los zapatos, no que me despojara de mi identidad. Sentí que el calor subía por mi pecho, pero mantuve mi voz tranquila. «No tengo nada de qué avergonzarme». Ella se inclinó más cerca, su susurro cortando más profundo. «Entonces demuéstralo. Usa lo que pertenece a nuestro mundo». Cuando se fue, el sobre todavía estaba sobre el mostrador. Lo miré durante mucho tiempo antes de tirarlo directamente a la basura. La dignidad no se puede comprar en Milán, no importa cuán fina sea la tela. Pero las humillaciones no terminaron ahí. En la sesión de planificación de la cena de ensayo, Madison me corrigió delante del organizador de la boda. «Oh, no le hagas caso. Ella no está acostumbrada a eventos de este calibre». Charlotte asintió, añadiendo: «Linda, no deberías preocuparte por los detalles. Nosotros nos encargaremos de lo que no puedes entender». Cada palabra era otro desprecio, otro intento de borrarme pieza por pieza. Ethan notó mi silencio. Sé que lo hizo. Me apretaba la mano debajo de la mesa como si eso pudiera borrar el aguijón del desprecio de su prometida o el desdén de su futura suegra. Pero el silencio ya no era su misión. El silencio era mi tormenta que se estaba formando. Cada insulto, cada mueca, cada palabra sobre imagen o refinamiento se acumulaba. Madison creía que estaba asegurando su posición al borrarme. Charlotte pensaba que estaba protegiendo su dinastía al menospreciarme. Lo que no entendieron fue que cada corte que me daban no me eliminaba, me afilaba.
Para cuando Madison se paró en ese balcón y me dijo que no pertenecía, no me estaba rompiendo. Estaba terminando una escultura que ella no podía ver. Su arrogancia talló cualquier ilusión que me quedaba de que este matrimonio se construía sobre el amor. Todo lo que quedaba era la verdad. Me fui de esas semanas humillada, sí, pero también despierta. Les había permitido que me picotearan la dignidad poco a poco, pero la humillación, cuando se endurece, se convierte en otra cosa. Se convierte en resolución, así que cuando finalmente dijo esas palabras la noche antes de la boda, cuando me declaró indigna, mi silencio no fue rendición. Fue el sonido de una mujer que había aguantado lo suficiente. Y la tormenta que siguió, bueno, esa tormenta llevaba semanas gestándose. Cuando las palabras de Madison cortaron el aire en ese balcón, elegí el silencio. Sin voz alta, sin argumentos, sin súplicas. Simplemente me fui. Pero el silencio no siempre significa rendición. Esa noche, el silencio significaba cálculo. Conduje a casa por las calles vacías de Stamford, las luces de la ciudad desvaneciéndose detrás de mí. Mis manos nunca temblaron en el volante. Mi mente estaba más aguda que en años. Para cuando entré en mi camino de entrada, la humillación se había endurecido en acero. Dentro de mi tranquila casa, encendí la luz de la cocina. El resplandor cayó sobre los marcos de fotos en la repisa de la chimenea. La sonrisa de mi difunto esposo me devolvió la mirada, congelada en el tiempo. El hombre que había llevado ladrillos con sus propias manos para construir nuestro primer hogar. A su lado, la foto de graduación de Ethan, con el birrete inclinado y el orgullo brillando en sus ojos. Susurré en el silencio: creen que no pertenezco. Dejé que las palabras se quedaran ahí, probando su peso. Al principio, sabían amargas, pero la amargura se puede convertir en fuego si estás dispuesta a sostenerla el tiempo suficiente. No estaba llorando, no estaba rota, me estaba afilando. Fui al estudio, abrí el alto armario de roble y saqué el desgastado cuaderno de cuero donde guardaba 3 décadas de registros. Contratos, cartas de agradecimiento, fotos de proyectos terminados, incluso notas de clientes que alguna vez habían dudado de mí. Las hojeé lentamente. El sonido del papel agudo contra el silencio. Cada página era prueba de algo que los Blake nunca podrían comprar. El respeto ganado, no heredado. Me senté en el escritorio, acerqué el teléfono y marqué el primer número. David Nuan respondió al segundo tono. «Linda», dijo, su voz cálida, familiar. «Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo estás?» «No perdí tiempo». «David, mañana oirás hablar de una boda en el St. Regis. Madison Blake y mi hijo. Necesito que recuerdes algo. Hace 5 años, cuando tu hotel insignia se estaba ahogando en retrasos, ¿quién lo terminó antes de lo previsto?» Su risa fue corta, de complicidad. «Carter Interiors. Me salvaste millones. Nunca te pedí favores, pero esta noche te estoy pidiendo uno. Si alguien te llama mañana, si alguien te presiona sobre las reservas o la hospitalidad para la boda de los Blake, recuerda quién te apoyó cuando nadie más lo haría». Silencio en la línea, luego su voz firme. «Linda, no olvido las deudas. En cualquier tormenta en la que te estés metiendo, te acompañaré». Colgué e inmediatamente marqué el segundo número. María López descolgó, su voz apresurada como siempre. «María», dije, «¿recuerdas el día en que tu hermano vino a mí después de su condena? Todos lo rechazaron, pero yo le di una oportunidad». Su voz se quebró con el recuerdo. «Le diste trabajo cuando nadie más confiaba en él. Ahora tiene una familia, Linda, tiene una vida. Entonces, ¿sabes por qué estoy llamando? Los Blake no me quieren en esa boda. Me han cortado pieza por pieza, borrado mi nombre de listas, de mesas, del respeto. Mañana, si su gente viene a pedir flores, arreglos, favores, recuérdame a mí, no a ellos». El tono de María se endureció. «Te debo más que flores. No estarás sola en esto». Le di las gracias, pero mi cara se mantuvo fría. La gratitud no era el punto esta noche. La lealtad lo era. La tercera llamada fue la última. Me desplacé hasta el número del padre Whitmore y presioné llamar. Respondió con su habitual calma. «Linda, es tarde. ¿Está todo bien?» «No», dije, mi voz nivelada, casi demasiado firme. «Pero lo estará. ¿Recuerdas el incendio en San Juan? ¿Recuerdas quién restauró tu capilla? ¿Quién se negó a recibir el pago porque algunas deudas se le deben solo a Dios?» Contuvo el aliento. «Recuerdo cada clavo. Reconstruiste la fe cuando no teníamos ninguna. Entonces escucha atentamente. Mañana, si los Blake llaman pidiendo favores, pidiendo usar los salones o santuarios de tu parroquia, diles la verdad.
Diles que la mujer que borraron todavía está de pie. Su voz se suavizó con gravedad. Linda, no olvidaré lo que hiciste por nosotros. Pase lo que pase, estoy contigo. Terminé la llamada. 3 voces, 3 recordatorios, 3 anclas en un mar donde los Blake pensaban que controlaban la marea. Me recosté, el reloj avanzaba hacia la medianoche, mis manos dobladas tranquilamente sobre el escritorio. Madison creía que su crueldad me había enterrado. No se dio cuenta de que la crueldad había encendido una hoguera. En 30 años había construido más que interiores. Había construido confianza, y la confianza, cuando se la llama, no duda. Fui al espejo del pasillo. Mi reflejo me devolvió la mirada. Las arrugas de la edad grabadas profundamente, pero detrás de ellas algo más fuerte brillaba. No vi debilidad, vi claridad. El tipo de claridad que inquieta a los enemigos porque no grita. Espera. Susurré a mi reflejo. El mañana no es de ellos. El mañana es mío. Cuando apagué las luces y subí, la casa estaba en silencio de nuevo. Pero no era el silencio de la derrota. Era el silencio de una tormenta que reunía fuerza. Una madre despreciada, pero no rota. Una mujer rechazada, pero no borrada. Creían que no pertenecía. Aprenderían lo peligrosa que puede ser una madre silenciosa. La mañana de la boda comenzó con silencio. No el tipo de paz, sino el silencio agudo antes de una explosión. A las 6:30 me serví mi café y esperé. Había hecho 3 llamadas la noche anterior. Ahora era el momento de ver si la lealtad todavía significaba algo en un mundo donde la gente como Charlotte Blake creía que solo el poder importaba. A las 8, las primeras grietas aparecieron. Yo no estaba en su suite, pero la noticia viajó rápidamente, llevada por susurros. Madison se había despertado con llamadas telefónicas frenéticas de su organizador. El St. Regis había cancelado la reserva. No había salón de baile, ni desayuno con servicio, ni personal de lujo alineado en el vestíbulo con bandejas de champán. La razón era simple: conflicto interno inesperado. Pero yo sabía mejor. David había recordado quién lo había salvado cuando nadie más lo hizo. La voz de Madison resonó por el pasillo del hotel, aguda y desesperada. ¿Qué quieres decir con que está cancelado? Esta es la boda de los Blake. No pueden simplemente... Colgó el teléfono de golpe, la máscara corriendo antes de que la maquilladora pudiera siquiera empezar. A las 9:00, el segundo golpe aterrizó. Los camiones de flores que se habían programado para llegar nunca aparecieron. Filas de orquídeas blancas, peonías, rosas, todo desaparecido. Madison agarró su teléfono, volviendo a marcar el número de la empresa de María una y otra vez. Cada vez se encontró con la misma respuesta tranquila. Lamentamos informarle que no proporcionaremos arreglos para el evento de hoy. Me la imaginé en esa suite de hotel, rodeada de cajas medio vacías de decoraciones, mirando mesas vacías. Su boda de ensueño comenzaba a parecer un escenario vacío. La furia de Charlotte fue volcánica. Irrumpió en la habitación, sus tacones golpeando el mármol como disparos. «¡Alguien nos está saboteando!», siseó, su mandíbula tan apretada que podría romperse. Se volvió hacia Ethan, su dedo apuntando al aire. «Revisa los contratos. Llama a los contactos de tu madre. Esto apesta a interferencia». Ethan se congeló, atrapado entre las 2 mujeres que los separaban. Tartamudeó. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué alguien...?» Charlotte lo interrumpió. «Porque tu madre siempre ha sido una espina. No encaja. Y ahora, convenientemente, cada pieza de esta boda se derrumba la mañana después de que ella se va del hotel. ¿De verdad crees que esto es una coincidencia?» Puedo imaginar su cara entonces, desgarrada, confundida, pero aún sin querer creer. El amor ciega más rápido de lo que la verdad puede abrir los ojos. A las 10 llegó el tercer golpe. San Juan, la iglesia reservada para la ceremonia, envió su aviso oficial. Debido a conflictos de programación, lamentamos no poder organizar la boda Blake Carter hoy. Una sola hoja de papel firmada por el propio padre Whitmore, entregada en su suite. Madison gritó cuando la leyó, arrugándola en su puño y tirándola contra la pared. Su voz se quebró en sollozos. Se suponía que iba a ser perfecto. Lo planeé todo. Meses de trabajo. ¿Cómo puede todo desaparecer en una mañana? Charlotte no lloró. Ella nunca lloraba. Su rabia era hielo. Se volvió hacia Ethan de nuevo. Abre los ojos. Esto no es sabotaje. Esto es la guerra. Y tu madre es la única persona con un motivo lo suficientemente fuerte como para librarla. Ethan negó con la cabeza. Mamá no lo haría.
Sus palabras flaquearon incluso mientras intentaba defenderme. ¿No lo haría?, espetó Charlotte. Nos desprecia, resiente todo lo que representamos. ¿De verdad crees que su silencio anoche fue debilidad? Fue cálculo. Acuérdate de mis palabras, Ethan. Ella está detrás de esto. Yo no estaba allí para ver su expresión, pero conozco a mi hijo. Habría mirado hacia abajo, atrapado entre el amor por una mujer que me despreciaba y la lealtad a la madre que lo había llevado a través de tormentas. La confusión era el arma que intentaron plantar en él, pero la duda tiene una forma de echar raíces. A mediodía, el pánico se había apoderado de ellos por completo. El organizador caminaba de un lado a otro en la suite, haciendo llamadas frenéticas a vendedores de segunda categoría, rogando por reemplazos de última hora. Madison sollozaba en el hombro de Charlotte, sus rizos perfectos húmedos con lágrimas. Ethan se movía como un fantasma, corriendo de un teléfono a otro, hablando con gerentes, con sacerdotes, con cualquiera que pudiera salvar el día. Su voz se quebraba de desesperación. La imagen una vez impecable de la boda de los Blake se había hecho añicos. Floreros vacíos se encontraban en las esquinas. Las sillas estaban apiladas contra las paredes. Los menús fueron tirados. La grandiosidad que habían prometido a sus invitados se estaba disolviendo minuto a minuto. Y todo el tiempo yo estaba sentada en mi cocina, la luz del sol calentando el mostrador, mi café enfriándose a mi lado. No caminaba de un lado a otro. No me preocupaba. Esperaba, porque las tormentas no necesitan truenos para ser efectivas. A veces llegan en silencio, desmantelando todo ladrillo a ladrillo. Desde su perspectiva, debe haber parecido que el destino se volvía cruel. Pero el destino no tenía nada que ver con eso. La lealtad sí, el respeto sí, las elecciones que hice hace décadas. Elegir la justicia, elegir la bondad, elegir apoyar a las personas cuando eran desechadas. Esas elecciones estaban regresando a mí ahora como escudos y espadas. A la 1-0, Charlotte hizo su última jugada. No podemos cancelar. Demasiadas personas han volado. Lo trasladaremos a la finca. Todavía tenemos el nombre Blake, los terrenos Blake. Haremos que funcione. La cara de Madison, con lágrimas, se levantó con una frágil esperanza. Ethan asintió, aunque sus hombros se encogieron bajo el peso del compromiso. Creían que trasladar la boda a su mansión los salvaría. Pero yo sabía mejor. Ya habían perdido. Esa mañana demostró lo que Madison se negaba a creer. El mundo al que se aferraba, la ilusión de control y legado, estaba construido sobre vidrio frágil. Un empujón y se rompería. A medida que el sol subía más alto, los invitados comenzaron a llegar al St. Regis, solo para ser rechazados. Algunos susurraban sobre un desastre, otros sobre un escándalo. Y a medida que los rumores se propagaban como un incendio forestal, una pregunta persistía en la mente de aquellos que me conocían, que habían visto a los Blake rechazarme, humillarme, borrarme. ¿Podría Linda Carter, la madre que dijeron que no pertenecía, haber sido la mano detrás del caos? Nunca respondí a esa pregunta en voz alta. No necesité hacerlo. El silencio de esa mañana habló más fuerte que cualquier confesión. A primera hora de la tarde, la decisión se había tomado. No había St. Regis, ni salón de flores, ni gran iglesia para cubrir las grietas. Los Blake solo tenían una carta restante para jugar, y Charlotte la sacó con los dientes apretados. «Lo trasladamos a la finca», ordenó, su voz cortando a través del pánico. «La mansión Blake puede acogerlos. 200 invitados no se irán. No les daremos la satisfacción de vernos rotos». Así se decidió. Los coches comenzaron a desviarse, las invitaciones se actualizaron con llamadas frenéticas, y a los invitados, que ya murmuraban sobre el desastre, se les dijo que se dirigieran a la extensa finca Blake. Esa casa había sido un símbolo durante décadas. Columnas de piedra blanca, setos cuidados, fuentes que cantaban incluso en invierno. Ahora serviría como un campo de batalla. A las 3:00 llegué. No se me había dado ninguna palabra formal, pero los susurros se mueven rápido en estos círculos. Las puertas de la mansión se abrieron a una corriente de coches negros. Los conductores sostenían las puertas y los hombres con trajes a medida salían junto a mujeres que se balanceaban en tacones delgados. 200 personas vestidas de seda y perlas entraron, con los ojos ya muy abiertos. El aire no era festivo, era tenso. Caminé lentamente por el camino de grava, mi vestido sencillo rozando la brisa, sin joyas grandiosas, sin colores fuertes, solo fuerza tranquila.
Las cabezas se giraron, algunos invitados susurraron, otros evitaron mi mirada por completo. El mensaje era claro. Se suponía que no debía estar aquí, pero lo estaba. Y cada paso que di por esos suelos de mármol lo declaraba. Dentro del salón de la mansión se había transformado a toda prisa. Las sillas blancas estaban torcidas en filas, con espacios donde las flores deberían haber estado. La araña de luces brillaba demasiado, como si intentara distraer del vacío. Los camareros se apresuraban con bandejas que parecían a medio preparar. Lo que debería haber sido una muestra de lujo parecía en cambio un cascarón de desesperación. Encontré mi lugar cerca del fondo. Desde allí podía ver todo. Madison caminando de un lado a otro cerca de la escalera, las lágrimas arruinando el polvo en su cara. Charlotte a su lado, susurrando ferozmente, forzando la compostura en su hija con cada palabra. Ethan se movía rápidamente de invitado en invitado, disculpándose, poniendo excusas. Su cara estaba pálida, su corbata suelta. Los invitados susurraban, sus voces agudas en el aire pesado. «¿Por qué aquí? ¿Por qué tan de repente?», preguntó uno. «Pensé que el St. Regis estaba confirmado», murmuró otro. «Esto se siente mal». Cada murmullo se grababa más profundamente en el orgullo de Madison. A las 4 se anunció la ceremonia. Un silencio se instaló, pero no era reverencia. Era tensión, pesada y sofocante. 200 pares de ojos miraron mientras Madison descendía la escalera, su vestido reluciente, su sonrisa forzada como una máscara a punto de romperse. Se agarró a la barandilla más fuerte de lo que agarraba su ramo. Charlotte se enderezó, su barbilla levantada como si desafiara a cualquiera a notar el desastre. Susurró lo suficientemente fuerte para que los que estaban cerca la oyeran. Las apariencias deben mantenerse. Las palabras sabían a hierro. Ethan esperaba en el altar improvisado, sus hombros caídos bajo un peso invisible. Sus ojos encontraron los míos brevemente. Por un momento, algo parpadeó. Duda o tal vez vergüenza. No me inmuté, simplemente le devolví la mirada con calma y certeza. Cuando Madison llegó al altar, los susurros ondearon a través de la multitud. «Se siente maldito», murmuró alguien. «Demasiadas coincidencias», respondió otro, y luego las palabras de Charlotte cortaron el aire. «Alguien nos está saboteando». No había querido decirlo tan fuerte, pero su voz se extendió. Las cabezas se giraron. La gente me miró de reojo, luego de vuelta a los novios. Sentí los ojos, el peso de la sospecha presionando contra mi espalda. No me moví, no negué. Dejé que se preguntaran. Los labios de Madison temblaron mientras se inclinaba hacia Ethan. Se suponía que iba a ser perfecto. Siseó entre dientes apretados. «Míralo. La mitad de los invitados ni siquiera creen en nosotros ya». Nunca debía haberla dejado venir. La mano de Charlotte agarró el brazo de Madison lo suficientemente fuerte como para dejar marcas. «Contrólate. Esta familia no será humillada más». Pero la verdad era que la humillación ya había llegado. Se sentó en cada silla torcida, cada florero vacío, cada susurro que se propagó como un incendio forestal. Desde mi asiento sentí la tormenta presionando más cerca. Los Blake creían que reubicar la boda salvaría su orgullo. En cambio, solo magnificó su debilidad. Todos los invitados podían verlo ahora, y 200 testigos significaban que nadie podría reescribir esta historia más tarde. Cuando el oficiante comenzó a hablar, su voz hizo eco contra las paredes de mármol, pero no pudo ahogar la inquietud. Esto no era una celebración. Era una actuación que se deshilachaba. Doblé mis manos en mi regazo, mi cara tranquila, mis ojos agudos. Creían que forzar la boda en su fortaleza los protegería. Lo que no entendían era que las fortalezas caen no desde el exterior, sino desde las grietas de dentro. La finca, con toda su grandeza, se había convertido en algo completamente diferente. No un hogar, no un escenario, sino un tribunal. Y yo estaba lista para dejar que la evidencia hablara por sí misma. Cuando la ceremonia se trasladó a la finca de los Blake, la atmósfera ya estaba envenenada. Los susurros corrían como corrientes bajo los arcos de mármol. 200 invitados llenaban la sala, pero se sentía menos como una celebración y más como una reunión antes de un veredicto. Entré en silencio, sin fanfarria, sin anuncio. Sin embargo, todos los ojos se volvieron como si el aire mismo se hubiera movido. No llevaba joyas, ni seda bordada, ni un intento desesperado de impresionar. Mi vestido era de crepé negro, simple en sus líneas, pero fuerte en su presencia. Un alfiler de perla sostenía mi cuello cerrado, y mi cabello estaba recogido ordenadamente,
el tipo de atuendo que la gente pasa por alto hasta que notan cómo impone el silencio. Mis zapatos hacían eco en el suelo pulido, medido, deliberado, final. Tomé mi asiento cerca del centro, no en la parte de atrás, no escondida, no exiliada. Una silla dejada vacante por casualidad se convirtió en mía por elección. Los murmullos se calmaron cuando me senté. Crucé una pierna sobre la otra, doblé mis manos y levanté mi barbilla. No busqué permiso, no pedí aceptación. Pertenecía porque decidí hacerlo. Al otro lado de la sala, Madison flaqueó. Sus pasos se detuvieron cuando me vio. Su sonrisa se puso rígida antes de romperse. Charlotte se inclinó cerca de su hija, susurrando bruscamente, pero sus ojos delataron inquietud. Las grietas en su compostura se ensancharon en el momento en que me hice visible. Ethan me miró una vez, solo una vez, pero fue suficiente. Un destello de reconocimiento, de alivio, rápidamente sofocado por el peso de la obligación. Se enderezó la corbata, su mandíbula tensa. Sostuve su mirada el tiempo suficiente para que supiera que no estaba aquí para suplicar. Estaba aquí para presenciar. El oficiante se aclaró la garganta, su voz haciendo eco contra el techo abovedado. Estamos aquí reunidos hoy. Sus palabras se extendieron huecas, luchando contra la tensión que palpitaba a través de la sala. Mi silencio presionó más fuerte que cualquier discurso. No fue lo que dije lo que los inquietó, fue lo que podría decir. Charlotte se movió en su asiento, sus ojos se movían entre yo y los invitados. Su sonrisa se ensanchó de forma antinatural, como si la pura fuerza pudiera mantener la ilusión unida. Se inclinó hacia Madison. Ignórala. Ella se alimenta del espectáculo. No le des lo que quiere. Pero me malinterpretaron. No estaba actuando. Estaba desmantelando, lenta y silenciosamente, con nada más que presencia. Los invitados comenzaron a susurrar de nuevo, más abiertamente esta vez. Ella vino. Pensé que le habían dicho que no. Mira qué tranquila está. Cada palabra llevaba peso, añadiendo combustible a la sospecha. Y la sospecha es un veneno que se propaga rápidamente. La mano de Madison tembló mientras agarraba su ramo. Susurró entre dientes apretados, lo suficientemente fuerte para que los que estaban cerca la oyeran. ¿Por qué está aquí? Ni siquiera se le debería permitir la entrada. Su voz se quebró en la última palabra, y la mano de su madre se apretó sobre la suya. «¡Contrólate!», ordenó Charlotte. Pero la orden sonó débil. Desde mi asiento vi su desmoronamiento, cada tic, cada susurro, cada destello de pánico. La gran araña de luces de arriba no podía desviar la atención. Los invitados ya no se centraban en los votos, se centraban en mí, la mujer a la que le habían dicho que no pertenecía, ahora sentada en el corazón de su espectáculo, inquebrantable. No dije nada. Ese era el punto. El silencio, cuando se maneja con precisión, es más poderoso que la acusación. Deja espacio para la imaginación, para el miedo, para que la culpa se pudra desde dentro. Mi quietud era un espejo, obligándolos a verse a sí mismos sin la máscara de la grandeza. El oficiante tropezó con sus palabras, sintiendo la fractura en la sala. Su guión se volvió tembloroso, su tono incierto. Los ojos de Madison se desviaron hacia mí una y otra vez hasta que su máscara se rompió. Su sonrisa flaqueó frente a 200 testigos. Las uñas de Charlotte se clavaron en la mano de su hija. Su mandíbula se apretó tanto que pude ver los músculos contraerse. Incliné mi cabeza ligeramente, permitiendo que el más leve rastro de una sonrisa tocara mis labios. No amabilidad, no perdón, certeza. El tipo de certeza que le dice al mundo que una tormenta ya ha comenzado. Escuché a un invitado detrás de mí susurrar: «Ella sabe algo». Otro respondió: «Esto no se siente como una boda. Se siente como un ajuste de cuentas». Mantuve mi postura recta, mis manos firmes. Mi silencio pesaba sobre ellos más que cualquier palabra. Madison movió los pies, casi tropezando mientras se giraba para mirar a Ethan. Su susurro fue agudo. «Ella está arruinando todo». Y Ethan, aunque silencioso, no pudo ocultar el destello de duda en sus ojos. Esto no era caos todavía. El caos vendría más tarde. Esto era presión. Presión que hacía temblar cada vaso en las mesas, que inquietaba a cada invitado en sus asientos, que hacía que cada palabra del oficiante se sintiera forzada. Mi silencio no era ausencia. Era la hoja que flotaba arriba, invisible pero innegable. Me habían dicho que no pertenecía, pero en ese momento, en esa sala, eran ellos quienes no pertenecían. No pertenecían a la verdad,
a la lealtad, al respeto de 200 testigos que podían ver las grietas formándose. Me senté quieta. No necesité moverme. Mi silencio ya era más fuerte que un trueno. Y Madison lo sabía. Charlotte lo sabía. Incluso Ethan, aunque todavía no podía admitirlo, lo sabía. La batalla había comenzado. No con gritos, no con espectáculo, sino con el tipo de silencio que despoja las ilusiones. El oficiante levantó la mano, listo para comenzar los votos. Su voz apenas había encontrado su ritmo cuando me puse de pie. Las sillas crujieron mientras las cabezas se giraban al unísono. El silencio en ese gran salón se hizo lo suficientemente denso como para sofocar. No levanté mi voz. No lo necesitaba. Las palabras tranquilas golpean más fuerte cuando la verdad las respalda. Antes de que esta ceremonia continúe, dije, mi mirada barriendo la multitud. Los invitados merecen saber algo. Una onda de choque se movió a través de la sala. Charlotte se puso rígida instantáneamente, su mandíbula tensa. Los ojos de Madison se movían como los de un animal atrapado. Ethan se congeló en el altar, sus hombros rígidos, su respiración superficial. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta, delgada pero pesada de consecuencias. De ella saqué una sola hoja de papel, un correo electrónico impreso en blanco y negro. Sin teatralidad, sin florecimiento, solo evidencia simple. La sostuve firme, dejando que la sala viera que existía antes de hablar. Esto, dije con voz uniforme, es un hilo de correo electrónico con fecha del mes pasado. Madison Blake usó la tarjeta de crédito personal de Ethan Carter, sin su conocimiento para pagar las deudas de juego de su padre en Atlantic City. Las palabras detonaron como dinamita en el silencio. Se desataron los jadeos. Los susurros cayeron en cascada por las filas de invitados. 200 personas se inclinaron hacia adelante, el peso de la incredulidad chocando con el aguijón del reconocimiento. Madison se tambaleó un paso atrás. El color de su cara se fue. «Eso es una mentira», siseó, su voz resquebrajándose, temblando al borde del colapso. «No me inmuté. Los recibos están adjuntos. $15,000 retirados de la cuenta de Ethan, directamente para cubrir las pérdidas de juego de John Blake. Los casinos de Atlantic City no mienten. Registran cada centavo. Esto no es un rumor. Esto es un hecho». Me dirigí a Ethan. Ya no miraba a Madison o Charlotte. «¿Autorizaste esto?» Mi voz era lo suficientemente cortante para que nadie se perdiera la pregunta. La boca de Ethan se abrió, pero no salió ningún sonido. Miró de reojo a Madison, sus ojos suplicando por una explicación que ella no podía dar. El silencio entre ellos gritaba más fuerte que su negación. Los invitados comenzaron a murmurar más fuerte. Algunos sacudían la cabeza con disgusto. ¿$15,000? Susurró alguien. «En la tarjeta del novio», siseó otro. «Imagínate empezar un matrimonio con un robo». Charlotte intentó tomar el control. Se levantó, su postura dominante, su tono como un martillo. «Esto es irrelevante. Las familias se apoyan mutuamente. Si los fondos se movieron, fue para el bien de todos. Esto es una boda, no un tribunal». La enfrenté con calma. «Entonces que los invitados decidan si desean presenciar votos construidos sobre el engaño. Porque una boda sin verdad no es una unión, es una transacción». La sala se agitó de nuevo, más fuerte esta vez. Mis palabras habían agrietado el dique y los susurros inundaron cada rincón. Madison sacudió la cabeza violentamente. Las lágrimas corrían por su maquillaje. Agarró la mano de Ethan con desesperación. «Ella está retorciendo esto. Está celosa. Quiere arruinarnos». Ethan la miró, la confusión grabada en su rostro. «Madison, ¿es verdad?» Su voz estaba rota, despojada de emociones. Ella le agarró el brazo con más fuerza. «Claro que no. Ella lo falsificó. Me odia. ¿No lo ves? Ha estado en contra de nosotros desde el principio». Deslicé la segunda página hacia adelante, mis manos firmes. «Este es el correo electrónico de confirmación del casino, agradeciendo a la señora Madison Blake por resolver el saldo. Sin falsificación, solo tus palabras, solo tus decisiones». Los jadeos subieron de nuevo, más agudos, más enojados. Los invitados estiraron el cuello. Algunos incluso se inclinaron en el pasillo para ver mejor. La ilusión de refinamiento a la que Madison se aferraba se estaba disolviendo frente a 200 testigos. La cara de Ethan se derrumbó en el silencio. Soltó su mano, sus hombros caídos bajo el peso de la verdad. No habló, no necesitaba hacerlo. Su retroceso habló más fuerte que las palabras. El grito de Madison rasgó el salón, desesperado y crudo. «No lo entiendes.
Mi padre necesitaba ayuda. No teníamos elección. Charlotte intentó proteger a su hija, su mano agarrando el brazo de Madison. Basta, no debes dar explicaciones. Esta familia hace lo que es necesario. Pero la multitud ya no estaba de su lado. Los susurros se afilaron en juicios, robando antes de los votos, arrastrando a su familia a la deuda. Esto es vergonzoso. Di un paso atrás, doblando el papel cuidadosamente, sin regodearme, sin triunfar. Mi cara estaba tranquila, mi voz todavía mesurada. La verdad merece ver la luz. Si esta ceremonia continúa, continuará bajo el peso de esa verdad. Pero ningún invitado aquí puede decir que fue engañado para quedarse en silencio. El oficiante se quedó congelado, agarrando su libro, sus labios apretados como si esperara una dirección. Miró a Ethan, luego a Madison y finalmente a mí. La ceremonia estaba rota. La fachada estaba destrozada. Charlotte me miró fijamente, sus ojos ardiendo de odio. Madison sollozaba. Su máscara de pestañas corría por sus mejillas, agarrando su vestido como si pudiera protegerla. Ethan permaneció inmóvil, su mundo desmoronándose a sus pies. Y yo volví a sentarme, mis manos dobladas cuidadosamente, mis ojos al frente. No había alzado la voz, no había gritado, pero había cortado más profundo de lo que cualquier grito podría haberlo hecho. La primera pieza de la verdad había sido expuesta, y era solo el principio. La sala todavía estaba vibrando con la primera revelación cuando me levanté de nuevo. Los jadeos susurraron a través de la multitud. Sabían que no había terminado. Mis pasos eran lentos, deliberados, cada tacón golpeando el mármol como una cuenta regresiva. Madison agarró su ramo con más fuerza, su maquillaje corrido, pero esta vez el peso real del miedo se trasladó a Charlotte. Mantuvo su barbilla alta, pero sus ojos delataron cálculo. Ya estaba preparando una defensa. Sostuve otra carpeta en mis manos, más delgada que la primera, pero mucho más venenosa. El correo electrónico no era la única verdad enterrada bajo esta boda, dije. Mi voz se extendía sobre 200 invitados silenciosos. Hay otro documento, uno que explica por qué esta unión importaba más a los Blake que los votos o el amor. Abrí la carpeta y desdoblé los papeles con manos firmes. El sonido del papel crujiente cortando el silencio hizo que la multitud se inclinara hacia adelante. Este es un borrador de acuerdo. Continué, preparado por Blake Law Group, redactado bajo la supervisión de Charlotte Blake. Declara claramente en tinta negra que tras el matrimonio, Ethan Carter transferiría el 40% de la propiedad de Carter Interiors al fideicomiso familiar de los Blake. No como una asociación, no como una colaboración, sino como una adquisición disfrazada de matrimonio. Las palabras aterrizaron con fuerza, y la reacción fue inmediata. Jadeos, indignación, invitados murmurando maldiciones por lo bajo. Algunos sacudieron la cabeza violentamente, otros miraron abiertamente a Charlotte. El rostro de Ethan se puso blanco. Dio un paso adelante, arrebatándome el papel de la mano. Sus ojos escanearon las líneas, sus labios se movían sin sonido mientras leía. Vi cómo sus hombros se tensaban, su respiración se aceleraba, su mandíbula se apretaba. Luego su voz se rompió en el silencio. 40% de mi compañía. Su voz se resquebrajó de incredulidad. Mamá, esto no puede ser real. No respondí. No lo necesitaba. La verdad estaba en sus manos. Madison se abalanzó hacia él, su voz desesperada, aguda. Es solo un borrador, Ethan. Nada era definitivo. Mi madre nos estaba protegiendo, asegurando nuestro futuro. No dejes que ella tuerza esto. Charlotte la interrumpió, de pie con una compostura helada. Deja de suplicar, Madison. Su voz era de acero frío. Se volvió hacia Ethan, dirigiéndose a él como si toda la audiencia no existiera. Sí, el contrato es real. Sí, lo redacté. Y sí, tenía la intención de proteger el legado de mi familia. ¿Crees que el amor solo alimenta imperios? ¿Crees que el matrimonio es solo sobre emoción? Las familias deben sacrificarse para sobrevivir. Sus palabras no fueron gritadas, fueron deliberadas, talladas en el mismo mármol sobre el que estaba parada. La multitud retrocedió ante su calma crueldad. Los invitados se movieron incómodos en sus asientos, susurrando juicios severos. ¿Sacrificio? Ella lo llama sacrificio. Eso es un robo, no supervivencia. Ethan sacudió la cabeza violentamente, el papel temblando en sus manos. ¿Querías que entregara casi la mitad de Carter Interiors? La compañía que mi madre construyó de la nada, la compañía por la que ella sangró, y esperabas que la cediera bajo el disfraz de matrimonio. Los ojos de Charlotte nunca vacilaron. Habrías ganado más de lo que perdiste.
El nombre Blake, la influencia Blake, puertas que tu madre nunca podría abrir. No importa cuántas paredes pintara o suelos puliera, un sacrificio del 40% para obtener el 100% de legitimidad. El veneno de su lógica silenció incluso al oficiante, que agarró su libro con fuerza, inseguro de si debía dar un paso adelante o retroceder. Me acerqué, mi voz firme, cada palabra dirigida como una cuchilla. La legitimidad construida sobre el engaño no es legitimidad. Es un robo con pulimento. Tú lo llamas supervivencia. Yo lo llamo explotación. Y esperabas que mi hijo se convirtiera en otra partida en la cartera de tu empresa. Las lágrimas de Madison ahora corrían sin control, manchando su cara. Pero aún así, intentó recuperar terreno. Ethan, escúchame. Era solo un borrador. Nunca lo firmamos. Nada importaba excepto nosotros. Sus palabras se disolvieron bajo el peso del silencio de Ethan. Su pecho subía y bajaba. Sus manos temblaban mientras el papel se arrugaba ligeramente entre sus dedos. Levantó la vista, sus ojos heridos. Todo este tiempo no te estabas casando conmigo. Te estabas casando con mi compañía. El salón estalló en murmullos. Un invitado habló más fuerte que el resto, su disgusto sin filtro. Es vergonzoso usar el matrimonio como una transacción. Otra voz añadió, el 40% del trabajo de su vida simplemente robado. Charlotte levantó su barbilla aún más alto, su voz cortando a través de la indignación. No hablen de robo. Hablen de estrategia. Las familias que sobreviven son las familias que toman lo que debe ser tomado. La debilidad no tiene lugar en el legado. Su declaración congeló el salón. La pura audacia de su lógica, tan descarada, tan desnuda, envió escalofríos a través de la multitud. Algunos se quedaron sin aliento con horror. Otros simplemente sacudieron la cabeza, incapaces de creer lo que habían oído. Di un paso atrás lentamente, dejando que sus palabras hicieran eco. No había necesitado pintarla como la villana. Ella misma se había coronado. La voz de Ethan llegó baja, casi temblando. Me miraste a los ojos todos los días. Me dejaste creer que esto era amor. Y todo el tiempo estabas planeando destrozar lo único que mi madre construyó. Los sollozos de Madison se volvieron desesperados, pero Charlotte la silenció con una mirada aguda. El amor no construye dinastías, Ethan. El sacrificio sí. Tu madre se desvanecerá. Carter Interior se desvanecerá, pero el nombre Blake perdurará. Eso es lo único que importa. El aire se rompió con indignación. Los invitados sacudieron la cabeza. Algunos incluso se levantaron. 200 testigos, atrapados entre el horror y la fascinación, se inclinaron para ver a una dinastía exponer su propia podredumbre, y yo, silenciosa una vez más, doblé mis manos. Mi punto había sido probado sin necesidad de otra palabra. El segundo golpe había aterrizado, no por mi boca, sino por la propia confesión despiadada de Charlotte Blake. La primera grieta había sido el robo de Madison. La segunda fue la codicia de Charlotte, y antes de que la noche terminara, ambas colapsarían bajo el peso de la verdad. La sala se había convertido en un crisol. El calor de 200 miradas presionaba sobre Ethan, mientras él estaba de pie con el contrato arrugado en sus manos. Sus nudillos estaban blancos, sus hombros temblaban bajo el peso de la traición. El silencio era tan denso que se podía oír su respiración irregular haciendo eco en el vasto salón. No me acerqué, no le supliqué, simplemente me quedé de pie, dejando que viera cada palabra por sí mismo. Este no era un momento para la persuasión de una madre. Era un momento para que la verdad se sostuviera por sí sola. Ethan me miró con ojos inyectados en sangre, heridos y buscando. «Mamá, dime que esto no es real». Su voz se quebró, pero no había una respuesta que necesitara dar. Los papeles en sus manos gritaban más fuerte de lo que yo podría. Madison se tambaleó hacia él. Las lágrimas surcaban sus mejillas, su voz un ruego rápido. «Ethan, no puedes creer esto. Es solo papel. Es insignificante. Nunca firmamos nada. Te amo y eso es lo que importa». Pero sus palabras cayeron vacías en el aire pesado. Ethan levantó las páginas de nuevo, escaneándolas una y otra vez como si pudieran reorganizarse mágicamente en algo menos condenatorio. Sus labios se movían sin sonido, trazando las cláusulas, los números, la clara demanda del 40% de la propiedad. Pude ver sus manos temblar más fuerte, como si el contrato mismo lo quemara. Y pensé en las noches en las que había trabajado a la luz de una lámpara,
en los días en que su padre y yo nos saltábamos comidas para que Ethan pudiera tener libros para la escuela. Ahora él estaba parado entre dos mundos, la familia que lo construyó y la mujer que exigía que la borrara. La voz de Charlotte cortó el silencio, deliberada y despiadada. Ethan, debes entender que esto no es traición. Esto es supervivencia. Los Carter tienen fuerza, pero los Blake tienen permanencia. Combínalos y ambos perduran. Niégate, y todo lo que tu madre construyó se desmoronará cuando ella ya no esté. Los jadeos ondearon por todo el salón. Sus palabras no estaban recubiertas de disculpas. Estaban desnudas, convertidas en arma con lógica. El pecho de Ethan se agitó. Se volvió hacia ella, el dolor en sus ojos ahora afilado con furia. ¿Tú llamas a eso supervivencia? ¿Llamas a robarle a mi madre una estrategia? ¿Querías tomar lo que ella pasó su vida construyendo y disfrazarlo de sacrificio? Charlotte no parpadeó. Sí, porque eso es lo que hacen las familias poderosas. Tomamos, nos adaptamos y perduramos. La multitud estalló en susurros, la ira hirviendo bajo cada respiración. Me quedé en silencio. Mi silencio no era debilidad. Era un espejo. Ethan tenía que verlo todo, sin filtros, sin una mano guiando sus ojos. Madison le agarró el brazo, desesperada ahora. Ethan, por favor, no nos tires por la borda. No me tires por la borda por un borrador. No soy mi madre. Te elegí a ti, no a Carter Interiors. Nos elegí a nosotros. Sus lágrimas cayeron sobre su manga, pero él no las limpió. Su cara se retorció, dividida entre la rabia y el dolor. Su voz se alzó lo suficiente como para silenciar los murmullos. Lo sabías, Madison. Sabías que esto se estaba escribiendo. Te sentaste en la misma mesa mientras ella le ponía números al nombre de mi familia y no dijiste nada. Madison sacudió la cabeza violentamente. Pensé que era solo una precaución. No creí que lo llevaría a cabo. Te juro que no lo creí. La voz de Ethan se resquebrajó como un trueno. Y no me lo dijiste. Me dejaste parado aquí creyendo que se trataba de amor, de construir algo juntos. Pero todo el tiempo se trataba de desmantelar lo que mi madre dio su vida entera para proteger. Los invitados se quedaron congelados, sus miradas rebotando de hijo a madre, de prometida a matriarca. Todos los ojos estaban muy abiertos, cada mandíbula apretada. No eran solo espectadores, eran testigos de un hombre obligado a elegir entre el amor y la lealtad. Charlotte se inclinó, su voz un siseo bajo que aún se extendía por el salón. Piensa cuidadosamente, Ethan. Puedes aferrarte al orgullo de tu madre o puedes abrazar un futuro con nosotros, pero no puedes tener ambos. La crueldad en sus palabras tensó cada músculo de la sala. Mi hijo cerró los ojos por un largo momento, su mandíbula temblando. Su silencio se sintió interminable, el tipo de silencio que te hace doler el pecho. No me moví, no hablé. Él necesitaba decidir por sí mismo quién era. Finalmente abrió los ojos y la furia allí me sobresaltó incluso a mí. Cometiste un error, dijo, su voz firme ahora. Creíste que cambiaría el sacrificio de mi madre por la codicia de tu familia. Creíste que era lo suficientemente débil como para vender su legado por un apellido que no significa nada para mí. La multitud exhaló como si una tormenta se hubiera roto. Madison se derrumbó en lágrimas. La cara de Charlotte se endureció como una piedra. Ethan se volvió hacia mí, su voz más baja pero resuelta. Mamá, ahora lo veo. Lo veo todo. Le di nada más que un asentimiento. No de triunfo, no de alivio, solo la fuerza tranquila de una madre que había esperado demasiado tiempo por este momento. 200 personas se sentaron en silencio, cada aliento contenido. Habían venido a una boda. Lo que obtuvieron fue un juicio, y mi hijo, mi Ethan, acababa de elegir su bando. El silencio era insoportable. Se aferraba a la sala como una niebla pesada, presionando sobre cada pecho. 200 invitados se inclinaron hacia adelante, algunos agarrando sus programas, algunos conteniendo la respiración, todos esperando el próximo movimiento de Ethan. Sus manos todavía temblaban mientras miraba el contrato. Luego a Madison y finalmente a mí. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. En cambio, miró su mano. La banda de oro, todavía brillando de la cena de ensayo de la noche anterior, atrapó la luz de la araña de luces. Vi sus dedos contraerse, vacilantes, luego cerrarse alrededor de ella. Por un momento pensé que la sostendría más fuerte, se aferraría a la ilusión que lo había llevado tan lejos. Pero entonces, con una fuerte inhalación, la sacó. El sonido que hizo cuando la dejó sobre la mesa fue casi nada.
solo un suave golpe metálico contra la pulida mesa de roble junto al altar. Sin embargo, en ese momento, sonó como un martillo golpeando acero, como un veredicto siendo entregado. La sala se quedó sin aliento al unísono. 200 cuerpos se enderezaron de golpe. Las sillas crujieron. Los abanicos se congelaron a medio agitar. El golpecito de ese anillo llevó más fuerza de la que cualquier grito podría haberlo hecho. Era el sonido de algo rompiéndose, algo definitivo. Madison dejó escapar un grito tan crudo que rasgó el aire. ¡No! Su voz se quebró, alta y desesperada. Se abalanzó hacia Ethan, agarrando su brazo, las lágrimas cayendo por su cara. «No lo dices en serio. No puedes hacerme esto, no aquí, no ahora». Pero la cara de Ethan era de piedra. Se sacudió su mano, su pecho se agitaba, su mandíbula apretada. «Lo digo en serio», dijo, su voz baja pero firme, cortando el caos. «No puedo construir una vida sobre la traición, ni la tuya ni la de tu madre». Madison se tambaleó hacia atrás, sus sollozos haciendo eco en el techo abovedado. Su ramo se resbaló de sus manos, chocando contra el suelo de mármol en una dispersión de rosas y lirios. Los pétalos se extendieron como sangre sobre la piedra blanca, y la multitud se quedó sin aliento de nuevo. El simbolismo no se perdió en nadie. Charlotte se levantó de su asiento, sus nudillos blancos, sus puños apretados tan fuerte que temblaban. Sus labios eran una delgada línea sin sangre. «Ethan», escupió, su voz vibrando de furia. «Estás cometiendo un grave error. ¿Crees que puedes humillar a esta familia en esta casa y salir ileso?» Pero Ethan no se inmutó. Se puso más alto. Sus hombros se cuadraron por primera vez ese día. «Esto no es humillación, Charlotte. Esto es la verdad. Intentaste comprarme con tu nombre y despojar el trabajo de vida de mi madre. Intentaste encadenarme con contratos y mentiras. Pero hoy elijo la libertad». Los invitados estallaron en murmullos, sus susurros como un incendio forestal que se extendía por el salón. Se alejó de ella. Se puso del lado de su madre. ¿Puedes creerlo? Charlotte me miró fijamente. Su voz goteaba veneno. Tú orquestaste esto. ¿Crees que esto es una victoria? No tienes idea de lo que has desatado. Me encontré con su mirada, tranquila e inquebrantable. No, Charlotte, esta no es mi victoria. Esta es la elección de Ethan, y eso te aterroriza más que cualquier cosa que yo podría hacer. Madison cayó de rodillas, sollozando incontrolablemente. Su cabello se pegó a sus mejillas húmedas, su voz un mantra roto. «Ethan, por favor, no me dejes. No abandones todo lo que soñamos». Pero Ethan no la miró. Sus ojos estaban fijos en la pequeña y brillante banda abandonada en la mesa. Ese anillo, una vez una promesa, ahora yacía como evidencia de un crimen que nunca sería borrado. El oficiante se movió nerviosamente, su mano temblando sobre su libro. Había visto ceremonias terminar de manera incómoda, pero nunca destrozadas así. Sus labios se apretaron. No dijo nada, esperando que alguien le dijera lo que seguía. La multitud permaneció congelada. Algunos invitados miraron hacia otro lado, incapaces de soportar el colapso de Madison. Otros miraron con fascinación sombría, como si estuvieran presenciando la historia. Cada respiración en la sala parecía ser tomada al unísono. Cada ojo se fijó en el pequeño círculo de oro. Charlotte finalmente siseó. «Levántate, Madison. Deja de llorar como una niña». Pero su orden solo hizo que los sollozos de Madison fueran más fuertes, más lastimeros. El contraste entre la frialdad de la madre y la desesperación de la hija cortó a cada invitado como un cuchillo. Ethan se volvió por fin, sus ojos fijos en los míos. Por un breve segundo, el chico que había criado, el chico que una vez se quedó dormido sobre planos en mi mesa de dibujo, el chico que cargué durante las noches de hospital, me miró con la cruda honestidad de un hombre. «Mamá», dijo, su voz densa pero resuelta, «gracias por enseñarme». No sonreí. No lo alcancé. Solo le di un ligero asentimiento. El tipo de asentimiento que decía, «Finalmente ves lo que siempre he sabido». El anillo todavía brillaba en la mesa, intacto. 200 invitados se sentaron en silencio absoluto, el peso de su decisión colgando en el aire como una tormenta a punto de estallar. Y aunque nadie se atrevió a decirlo en voz alta, todos sabían que esta boda había terminado. El salón ya estaba temblando de conmoción, pero Charlotte Blake no se desmoronó. Se levantó de su silla con una elegancia afilada en un arma, su vestido esmeralda barriendo como una armadura. Los músculos de su mandíbula estaban tensos, pero su voz se extendió por la sala con perfecta claridad,
perfeccionada por décadas de batallas en la corte. «Linda», dijo, su tono suave como la seda y tan cortante. «No entiendes. Así es como funciona el mundo. El dinero viejo preserva los legados. El dinero nuevo es solo un ruido que se desvanece cuando los vientos cambian». Las palabras dolieron, no solo a mí, sino a todos en la sala que alguna vez se habían abierto camino desde la nada. Vi hombros tensos entre los invitados, caras endurecidas por la ofensa. Aún así, permanecí quieta, dejándola mostrar su desprecio a plena luz del día. Se acercó, sus ojos se entrecerraron. «Construiste Carter Interiors con agallas y sudor. Admirable quizás, pero los edificios envejecen, los negocios cambian, las tendencias colapsan. Familias como la mía, perduramos. 4 generaciones de sangre Blake se han sentado en el centro del poder de este condado. Jueces, senadores, industriales. Eso es permanencia. Eso es lo que se le ofrecía a Ethan. Y tú», inclinó la cabeza casi compasiva, «has confundido criar a un hijo con criar a un heredero». Los jadeos se dispersaron por el salón. Algunos sacudieron la cabeza con incredulidad, otros se inclinaron hacia adelante, fascinados por el veneno de su actuación. Levanté mi barbilla, mi voz uniforme e inquebrantable. «Yo crié un hijo, no una fusión». El golpe de la frase resonó como el de un martillo. Una onda de murmullos recorrió la sala. 200 testigos sintieron el peso de esas palabras, simples pero absolutas. Los labios de Charlotte se apretaron en una fina sonrisa, pero sus ojos ardían de rabia. «¿Y qué le ha dado eso?», preguntó. «¿Sentimentalismo? ¿Moralidad? Esas cosas no mantienen vivos a los imperios». Ethan habría tenido una influencia más allá de lo que puedes imaginar. Se habría sentado en mesas para las que los de tu clase solo construyen sillas. Mi clase. La frase cortó más profundo de lo que ella pretendía, y la multitud lo sintió. Más murmullos se alzaron, enojados, indignados. El hijo de un contratista, reducido a un mueble en su metáfora. La voz de Ethan rompió la tensión, cruda de incredulidad. «Madre, basta». Rara vez alzaba la voz, pero ahora cortaba más bruscamente que cualquiera de las mías. «Hablas de mí como si fuera un peón, como si mi vida fuera solo una pieza en tu tablero, pero no soy tu fusión. No soy tu adquisición». Charlotte se dirigió a él con una calma escalofriante. «Ethan, algún día verás que tenía razón. El amor se desvanece. El sentimentalismo muere. Solo el legado sobrevive». Me adelanté, mi mirada fija en la suya. «El legado no se construye con contratos o chantajes. El legado se construye con las vidas que tocamos, las comunidades que servimos, los hijos que criamos con integridad. Hablas de permanencia, pero cuando la historia recuerde este día, no hablará de la resistencia de los Blake. Hablará de su codicia». La audiencia se movió como un jurado balanceándose al unísono. Un invitado susurró lo suficientemente fuerte para que toda la primera fila escuchara. «Ella tiene razón. La codicia nunca dura». La compostura de Charlotte se rompió por primera vez. Sus nudillos se pusieron blancos mientras agarraba el borde de la mesa, pero aún así siguió adelante. «¿Crees que esta sala es tu victoria? Estas 200 personas no son nada, chismorrean, se burlan, pero mañana seguirán asistiendo a nuestras galas y llamándonos para donaciones. El poder doblega la percepción, Linda. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará». Dejé que sus palabras se quedaran en el aire. Luego respondí en voz baja, tan suavemente que cada invitado se inclinó para escuchar. «Si el poder fuera suficiente, no necesitarías robarle a mi hijo para mantenerlo vivo». El silencio que siguió fue sofocante. Incluso el aire pareció contener la respiración. Charlotte inhaló bruscamente. Su máscara se deslizó lo suficiente para revelar la furia que había debajo. «Estás por debajo de mí», escupió. No levanté la voz. No me inmuté. Y sin embargo, aquí estamos, una al lado de la otra, juzgadas por cada mirada en esta sala. ¿Cuál de nosotras se ve más pequeña ahora? El salón estalló en jadeos apagados, el peso de su arrogancia colapsando bajo su propia masa. 200 testigos lo vieron por lo que era. No poder, no supervivencia, sino desesperación disfrazada de joyas. Las manos de Ethan aún temblaban, pero levantó el anillo de la mesa y lo sostuvo como evidencia. «Esto se suponía que significaba amor, pero lo convertiste en un contrato. Y no usaré cadenas disfrazadas de oro». La audiencia murmuró de nuevo, más fuerte esta vez, su indignación colectiva densa e innegable. Ya no era solo mi voz contra la suya.
Era el juicio de una comunidad que veía a una dinastía exponer su propia podredumbre. Los ojos de Charlotte se movieron por la multitud, dándose cuenta por primera vez de que la marea se había vuelto contra ella. Pero se enderezó, negándose a ceder, sus palabras desafiantes hasta el final. ¿Crees que hoy es el final de nosotros? No, hoy es solo el final de tus ilusiones. Los Blake se levantarán de nuevo. Siempre lo hacemos, respondí sin dudarlo. Levántense si pueden, pero no a espaldas de mi hijo. No sobre el legado de mi marido, no sobre la sangre de mi familia. La audiencia se sentó envuelta como si un juicio en la corte se hubiera desarrollado ante sus propios ojos. Y en ese momento estaba claro. El veredicto ya había sido emitido. El salón se había convertido en un horno de susurros. Lo que comenzó como murmullos bajos ahora rodaba como olas, chocando contra los candelabros y haciendo eco en cada rincón de la finca Blake. 200 invitados vestidos con sedas y esmóquines se movieron inquietos en sus sillas. Algunos se inclinaron el uno al otro, las manos ahuecadas sobre la boca, las voces agudas con juicio. Otros no se molestaron en ocultar su disgusto. Vi cómo una pareja mayor se levantaba abruptamente, sus sillas raspando el pulido mármol. Sin una palabra, caminaron hacia las puertas, su salida deliberada, su silencio más fuerte que cualquier condena. Su partida fue la primera grieta, y pronto otros lo siguieron. Una mujer con perlas sacudió la cabeza murmurando: «Vergonzoso, absolutamente vergonzoso», antes de recoger sus cosas y marcharse. Cada paso hacia la salida era un clavo martillado en las ilusiones de grandeza de Madison. Se quedó en el centro del pasillo, con el maquillaje corrido. Sus manos temblaban mientras intentaba aferrarse a lo que ya se le escapaba entre los dedos. «Por favor», gimoteó, su voz demasiado delgada para provocar la piedad de nadie. «Por favor, no me miren así», pero lo hicieron. Cada mirada que caía sobre ella era despiadada. Algunos ojos tenían piedad, pero la mayoría goteaban desdén. El encanto de los Blake se había evaporado, dejando solo el hedor de la arrogancia al descubierto. Charlotte permaneció congelada en su asiento, su espalda recta, sus puños apretados en su regazo. Ahora estaba en silencio, pero la furia que irradiaba de su cuerpo era palpable. El colapso de su hija frente a esta audiencia no era solo humillación. Era el desmoronamiento de todo lo que Charlotte había construido su vida para preservar. Entonces Ethan se movió. No gritó, no se puso a dar un espectáculo. Simplemente se dio la vuelta, sus pasos resonaban mientras caminaba por el pasillo. Cada clic de sus zapatos contra el mármol era firme, deliberado, final. Madison se acercó, su voz se quebraba. «Ethan, no me dejes aquí. Por favor, no puedo enfrentarlo sola». Pero él no se detuvo. Ni siquiera miró hacia atrás. Su silencio cortó más bruscamente que cualquier palabra. Los sollozos de Madison se volvieron frenéticos, haciendo eco a través del techo abovedado. Se hundió de rodillas, agarrándose a la tela de su vestido, como si por pura voluntad pudiera evitar que él desapareciera. Pero Ethan siguió caminando hasta que su figura llegó a las grandes puertas al final del salón. El oficiante bajó su libro, inseguro de si debía dar un paso adelante o retroceder. El cuarteto de cuerdas, congelado a mitad de la nota, intercambió miradas nerviosas, sus arcos flotando inútilmente en el aire. La boda había terminado, pero nadie se atrevió a declararlo en voz alta. El silencio que siguió a la salida de Ethan fue insoportable. Se instaló sobre el salón como una manta sofocante. 200 invitados observaron cómo Madison se desmoronaba. Sus sollozos llenaban el vacío que él dejó atrás. Nadie se movió para consolarla. Nadie le ofreció una mano. Simplemente observaron. Su silencio se convirtió en el veredicto más cruel de todos. Uno de los invitados más jóvenes susurró con dureza: «Tanto para la gente importante». Las palabras cortaron el silencio, y aunque se pronunciaron suavemente, llegaron a los oídos de Madison. Su cabeza se levantó bruscamente, los ojos rojos, el cabello desordenado, y por un segundo fugaz, la rabia reemplazó la desesperación. Pero fue fugaz. Su fuerza se disolvió tan rápido como llegó y se derrumbó de nuevo, sus manos cubriendo su cara. Permanecí quieta, mis manos dobladas frente a mí. No me regodeé, no sonreí con superioridad. Esto no era un triunfo, era la verdad expuesta a la luz más dura posible. La sala misma se había convertido en un testigo, un jurado de 200 almas que entregaban su sentencia silenciosa. 200 invitados observaron en silencio. La frase se grabó en mi mente mientras yo estaba allí, absorbiendo cada segundo.
No era solo una frase, era una realidad, viva y respirando en ese salón sofocante. Charlotte finalmente se levantó, su voz afilada como el cristal. «Basta», espetó, su orden cortando a través de la quietud. Pero nadie obedeció. Los invitados no se levantaron, no aplaudieron, ni siquiera se movieron en sus asientos. Permanecieron inmóviles, con los ojos fijos en los restos de una familia que había alardeado de su superioridad, solo para implosionar en público. Las palabras de Charlotte flaquearon. Por primera vez esa noche, su autoridad no significaba nada. Los invitados ya habían emitido su juicio. Ethan se había ido. Madison estaba rota, y el nombre de los Blake, una vez envuelto en un prestigio intocable, quedó destrozado en el suelo de mármol. Exhalé lentamente. El peso de los años se levantó de mi pecho. Esto nunca se trató de destruirlos. Se trataba de dejar que la verdad se mantuviera en pie, inquebrantable, innegable. El silencio de esos 200 invitados fue la prueba. Lo que Madison y Charlotte habían intentado enterrar bajo la arrogancia ahora estaba al descubierto para que todos lo vieran. Su boda de ensueño se había convertido en su ruina pública. Y a medida que el silencio se hacía más profundo en la sala, supe que cada invitado se iría con el mismo recuerdo grabado en sus mentes. No votos, no celebración, sino el momento en que el silencio mismo se convirtió en juicio. Los gritos de Madison perforaron el aire como cristales rotos. Su imagen, una vez perfecta, esculpida para este día, yacía en ruinas en el suelo de mármol. Se agarró a su vestido, sollozando en el encaje. El sonido crudo, gutural, nada parecido a la mujer equilibrada que me había dicho: «No perteneces aquí». Charlotte se quedó congelada a su lado. Su rostro tallado en piedra. No dijo nada, ni una defensa ni una explicación, solo silencio. Sus labios apretados, sus ojos ardiendo con una furia que ya no podía disfrazar su derrota. A pesar de todos sus años de ejercer el poder, de dominar las habitaciones con una mirada, Charlotte Blake se redujo a la quietud. Los invitados, que habían llenado el salón con murmullos nerviosos hace solo unos momentos, ahora se sentaban en un silencio pesado, como si tuvieran miedo de moverse. Algunos ya se habían ido, otros se quedaron, absortos por el espectáculo que se desarrollaba ante ellos. Una boda convertida en autopsia, una celebración convertida en funeral. Ethan dio un paso adelante. Sus zapatos resonaron contra el mármol, firmes, pero inestables a la vez. El sonido de un hombre que se libera de las cadenas que acababa de darse cuenta que lo ataban. Se detuvo a mi lado, su respiración agitada. Su mano se acercó a la mía, luego flaqueó, pero abrí mi palma y dejé que la tomara. Cuando sus dedos se cerraron alrededor de los míos, sentí el temblor en él, el conflicto aún desgarrando su pecho. Pero luego susurró. Su voz se quebraba, pero lo suficientemente clara para que yo y cada invitado cerca de nosotros lo oyéramos. Debí haberte escuchado antes. Mi garganta se apretó, pero no lloré. Simplemente le apreté la mano, firme, inquebrantable, haciéndole saber que no importaban los años de silencio, no importaba la traición de la que una vez había sido ciego, todavía era mi hijo. No necesité decir, «te perdono». Mi agarre fue suficiente. Madison levantó la cabeza ante sus palabras, su cara con maquillaje arruinado, sus ojos muy abiertos de incredulidad. «Ethan, no». Se atragantó, gateando hacia él. La desesperación se abría camino en cada movimiento. «No hagas esto, me amas. Me prometiste un para siempre». Ethan no la miró. Se puso más alto, más recto y me acercó. En ese momento, el salón supo que había elegido. El silencio se profundizó, presionando sobre cada invitado. No era el silencio de la reverencia, era el peso del juicio. Una sala de 200 personas viendo cómo una dinastía se desmoronaba. Charlotte finalmente habló, su voz baja, peligrosa. Ethan, piensa cuidadosamente. Si te alejas ahora, destruyes todo. Tu futuro, tu estatus, tu lugar en este mundo. Él se volvió hacia ella, su cara pálida pero resuelta. No, madre. Tú lo destruiste tú misma con mentiras, con codicia, con control. Hizo una pausa. Su voz se quebraba mientras sus ojos se encontraban con los míos. No sacrificaré mi alma por tu legado. Charlotte retrocedió como si la hubieran golpeado. Durante años, ella lo había esculpido para que fuera el heredero perfecto. Lo había pulido para que encajara en el molde que ella creía inquebrantable. Y en un respiro, él lo destrozó.
Madison dejó escapar otro grito, colapsando completamente en el suelo, sus manos arañando el dobladillo de la chaqueta del traje de Ethan. «No me dejes, por favor. Puedo arreglar esto. Aún podemos». Él sacudió la cabeza, las lágrimas asomando, pero su voz inquebrantable. «No queda nada que arreglar». El oficiante, que había estado de pie torpemente con su libro, lo bajó a su lado. La ceremonia había terminado, aunque no se habían pronunciado votos ni se habían hecho declaraciones. La boda estaba muerta antes de que hubiera comenzado. Miré alrededor del salón. Los candelabros aún brillaban, las flores aún perfumaban el aire, el cuarteto de cuerdas aún agarraba sus instrumentos. Sin embargo, todo estaba mal. La grandeza solo resaltaba la ruina. No era una boda, era un velorio. Los invitados comenzaron a levantarse uno por uno, no con aplausos, no con celebración, sino con una pesadez que hablaba más fuerte que las palabras. Algunos sacudieron la cabeza, otros susurraron amargamente. Un hombre murmuró: «Los Blake están acabados». Otro respondió: «Se lo hicieron a sí mismos». Charlotte permaneció quieta, su furia contenida detrás de manos temblorosas. No lloró, no suplicó, pero su silencio era más fuerte que los gritos de Madison. Por primera vez, la matriarca no tenía un arma que blandir. Acerqué a Ethan, mi mano firme en su hombro. «Mantente erguido», susurré, para que solo él pudiera oír. «Ahora eres libre». Él asintió, sus ojos brillando. La escena era insoportable, pero inolvidable. 200 invitados fueron testigos del colapso de todo lo que Charlotte y Madison habían intentado construir. El nombre Carter, una vez despreciado como dinero nuevo, ahora se mantenía inquebrantable, mientras que el nombre Blake, antiguo y arrogante, se desmoronaba en tiempo real. Un día de boda se había convertido en un funeral, no de amor, sino de orgullo, codicia y legado falso. Y mientras los sollozos de Madison hacían eco contra el techo alto, supe que ninguno de nosotros lo olvidaría. Una semana después, los ecos de esa boda arruinada todavía persistían en la sociedad de Manhattan como humo después de un incendio. Mi teléfono sonaba menos. Las reuniones fueron canceladas. Un contrato en particular, un trato en el que había trabajado durante meses con un promotor de lujo, se me escapó de las manos de la noche a la mañana. No lo dijeron directamente, pero el mensaje era claro. Había sido demasiado visible en el escándalo de los Blake, demasiado audaz, demasiado inflexible. Algunas personas lo admiraban, otras lo temían. Y en los negocios, el miedo a menudo superaba el respeto. Me senté en mi oficina en Carter Interiors. El horizonte de Nueva York se extendía como un recordatorio de todo lo que había construido. Los papeles en mi escritorio se emborronaron mientras pensaba en el trato que se había ido. Una pérdida sí, pero no una derrota, me susurré, firme y tranquila. La justicia siempre cuesta algo. Los tabloides habían festejado durante días. La boda que nunca fue, la avaricia de los Blake, expuesta. 200 invitados ven a una dinastía colapsar. Cada titular se grababa más profundamente en la humillación de Madison. El nombre de Charlotte, una vez sinónimo de elegancia y control, se convirtió en un chiste susurrado en las fiestas. Y luego, el silencio. Madison desapareció. No más almuerzos en la Quinta Avenida. No más fotografías cuidadosamente puestas en revistas de sociedad. Se retiró del mundo que una vez se inclinó ante ella. Su número desconectado. Sus amigos dispersándose como hojas en el viento. Charlotte se mudó a Florida, a una casa más pequeña lejos de los salones de poder que una vez controló. Se rumoreaba que todavía se vestía para la cena, con perlas alrededor del cuello, negándose a admitir la derrota, incluso mientras los océanos se tragaban su imperio de influencia. Para ellas fue el exilio. Para mí fue la consecuencia. Pero no todas las consecuencias fueron suyas. La pérdida del negocio me dolió, y durante unos días sentí su peso sobre mi pecho. Sin embargo, en la quietud que siguió, un sonido me llegó que no había escuchado en años. El sonido de los pasos de mi hijo entrando por la puerta de mi casa. Ethan se mudó de nuevo a la casa de la que una vez había huido para perseguir una vida moldeada por otros. La primera noche se paró en la puerta de la cocina, avergonzado, llevando una caja con sus cosas. «Si me aceptas», dijo suavemente. No respondí de inmediato. Simplemente saqué una silla, puse un plato y asentí. Eso fue suficiente. No necesitábamos grandes discursos. El silencio que una vez nos había dividido ahora se convirtió en el lenguaje de la reconciliación.
en la cena, finalmente habló. Pensé que sabía lo que quería: estatus, seguridad. Pero no me di cuenta del costo hasta que fue demasiado tarde. Puse mi mano sobre la suya, con calma, pero firme. Nunca es demasiado tarde, Ethan. Lo único que es demasiado tarde es negarse a ver la verdad cuando está frente a ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no apartó la mirada. Gracias por no darte por vencida conmigo. Esa noche, mientras escuchaba el viejo crujido de las tablas del suelo de arriba, sentí una extraña paz. Mi empresa podría haber sufrido un golpe. Mi reputación en ciertos círculos podría haberse empañado, pero mi hijo estaba en casa. El hijo que había criado no como una fusión, no como un heredero, sino como un hombre con un corazón aún capaz de cambiar. La justicia se había servido en ese salón con 200 testigos silenciosos. Pero la justicia nunca llega gratis. Exige sacrificio. Despoja las ilusiones dejando cicatrices. Sin embargo, esas cicatrices nos recuerdan por lo que luchamos cuando el mundo quería que nos inclináramos. Mientras estaba de pie junto a mi ventana, las luces de la ciudad brillando abajo, me susurré la verdad una vez más. La justicia tiene un precio, y lo he pagado, pero no estoy rota. Sabía que los Blake lamerían sus heridas. Tal vez intentarían reconstruir en las sombras, pero su legado se había agrietado, y mi legado, aunque más tranquilo, estaba intacto. No en los titulares, no en los contratos, sino en el hijo que finalmente había vuelto a casa. Eso era suficiente. Me senté en el porche esa noche. El zumbido de los grillos se entrelazaba con el aire tranquilo. La ciudad estaba muy lejos de nosotros ahora. Sus luces afiladas y sus lenguas más afiladas fueron reemplazadas por la calma dorada del crepúsculo. A mi lado, Ethan estaba cenando en la pequeña mesa de madera que había guardado todos estos años. La comida era simple: pollo asado, judías verdes, pan caliente del horno. Nada lujoso, nada planeado, solo comida compartida entre madre e hijo, lo observé. Por primera vez en años, sus hombros ya no estaban tensos por la expectativa. Su ceño no estaba fruncido por el peso del sueño de otra persona. Se veía más joven, más ligero, aunque la tormenta que acabábamos de sobrevivir todavía era visible en sus ojos. Me vio mirándolo y sonrió débilmente. ¿Qué?, preguntó. Sacudí la cabeza, mis labios se curvaron. Nada, solo que esto es lo que quería. No los contratos, no los títulos, solo esto. Dejó su tenedor, su voz más suave de lo que nunca la había oído. Casi pierdo esto. Casi te pierdo a ti. Me extendí sobre la mesa, mi mano descansando sobre la suya. Pero no lo hiciste. Eso es lo que importa. El silencio entre nosotros ya no era pesado. Era completo, llenando el aire con algo que las palabras no necesitaban explicar. Me recosté. Mis ojos se desviaron hacia el horizonte que se desvanecía, y finalmente dije en voz alta la verdad que había vivido en mí desde el día de la boda. La justicia cuesta algo, pero si me devuelve a mi hijo, vale la pena. Bajó la cabeza, sus ojos brillando. Siento que me haya tomado tanto tiempo verlo. Le apreté la mano con firmeza. La vida siempre toma más tiempo de lo que pensamos. La cuestión es que lo viste. El porche crujió mientras el viento de la tarde barría, llevándose los últimos rastros de amargura que se habían aferrado a mi hogar. Durante años, personas como Charlotte me habían dicho que el valor se medía en riqueza, en nombres de familia, en legados tallados en mármol. Pero sentada allí con Ethan, a salvo y presente, supe que su versión del legado era hueca. El verdadero legado era este, el vínculo entre una madre y su hijo. La verdad dicha cuando las mentiras intentaron enterrarla. La fuerza tranquila para enfrentar la humillación y aún así levantarse más alta que aquellos que intentaron romperte. Esa noche, mientras Ethan recogía los platos y la risa rompía los muros que una vez nos habían dividido, me di cuenta de algo más. El mundo siempre adorará el poder, el estatus, el dinero, pero nada de eso vale el costo de perder a la familia. Ninguna posición en la sociedad, ninguna promesa de influencia puede valer el silencio de una silla vacía en tu mesa. 200 invitados habían visto a una familia colapsar en silencio. Y ahora en esta casa, en este momento, entendí la lección final. El silencio puede destruir, pero también puede sanar. Me volví hacia Ethan, mi voz firme, pero cálida. Recuerda esto. No importa lo que el mundo te diga, no importa qué tentaciones vengan disfrazadas de promesas de grandeza,
Nunca cambies a las personas por el poder. Nunca. Él asintió, su voz segura. Nunca más, sonreí. El tipo de sonrisa que solo llega después de que el fuego ha quemado todo lo falso. El tipo que te dice que lo que queda no puede ser sacudido. Y mientras las estrellas se abrían paso a través del cielo nocturno, sentí paz. No la frágil paz de fingir que todo está bien, sino la paz feroz de saber que la verdad había prevalecido, que el amor había sobrevivido, que la justicia, por costosa que fuera, me había devuelto lo que más importaba. Nadie en ese salón olvidaría el día en que los Blake cayeron, pero yo lo recordaría por algo completamente diferente, el día en que mi hijo volvió a casa, porque al final ningún trono, ninguna fortuna, ninguna reputación puede superar esta verdad. No hay poder más grande que la familia, unida por el amor y la verdad.